Hola amigos, en esta ocasión, deficiencias nutricionales en cultivos. Como bien sabemos, las plantas requieren elementos esenciales para su crecimiento y desarrollo, pero, cuando hay deficiencias, las plantas manifiestan unos síntomas, los cuales veremos a continuación. Deficiencia de nitrógeno. Cuando existe una deficiencia de nitrógeno en la planta, se detiene o disminuye el crecimiento de sus órganos, lo que propicia una proteólisis que moviliza el nitrógeno existente y propicia la muerte de algunos órganos y tejidos. Con la deficiencia de este elemento se asocia una coloración verde pálida, que aparece, en primer lugar, en las hojas inferiores, para luego moverse hacia las superiores. Cuando existen deficiencias extremas de nitrógeno, todas las hojas se tornan amarillas, y llegan a producirse coloraciones púrpuras en sus tejidos y venas. En síntesis tenemos clorosis, crecimiento retardado, caída de hojas, deficiencia de fósforo. Debido a que las hojas tienen un alto requerimiento de fósforo en bajo condiciones de deficiencia, la planta tiende a movilizarlo de otras partes de la planta, especialmente de las hojas más viejas, en las cuales se manifestarán los primeros síntomas. En la medida en que aumenta la deficiencia, las hojas superiores muestran decoloraciones irregulares color marrón negruzco o una coloración purpúrea en el envés, debido a la formación de pigmentos antociánicos. El crecimiento de la planta disminuye drásticamente y la coloración de las hojas oscurece. Las hojas se vuelven de color verde azulado oscuro, y hay enrojecimiento. Deficiencia de potasio. En casos de deficiencia, el potasio se transloca hacia los meristemos. Los síntomas se muestran en las hojas inferiores, que en sus bordes muestran un amarillamiento y una posterior desecación conforme avanza la deficiencia. Esta desecación continúa avanzando hacia el interior de la lámina foliar y de las hojas basales a las superiores e inclusive puede haber una defoliación prematura de las hojas viejas. Hay clorosis moteada, debilidad en los tallos y necrosis. Deficiencia de calcio. El contenido de calcio aumenta con la edad de la planta y se acumula de manera irreversible en los tejidos viejos, lo que propicia desarrolle la deficiencia en los órganos jóvenes y limite su crecimiento. Los síntomas se presentan como una necrosis en los tejidos, que puede originar fisiopatías típicas como la pudrición apical. Hay necrosis en raíces y del extremo de los vástagos. Deficiencia de azufre. Los síntomas de deficiencia son muy parecidos a los del nitrógeno. La planta muestra una decoloración general, pero a diferencia que la deficiencia del N, los síntomas aparecen primero en las hojas jóvenes debido a la inmovilidad de este elemento. Hay clorosis del espacio situado entre las venas de las hojas más jóvenes. Deficiencia de hierro. Las hojas jóvenes de la planta son las que muestran primero los signos visibles de la clorosis férrica, debido a que el hierro se transloca principalmente de la raíz a los meristemos de crecimiento. A pesar de la disminución de la concentración de clorófila, las hojas se desarrollan normalmente, aunque con deficiencias muy severas. En las hojas jóvenes pueden llegar a aparecer manchas cloróticas. En estos casos, la división celular puede inhibirse y detenerse el crecimiento de la hoja. Los tallos se vuelven más delgados y cortos. Deficiencia de magnesio en hojas viejas. Amarillamiento entre los nervios y los bordes. Lesiones cloróticas fuertes entre las nervaduras, a veces color violeta. Un triángulo verde se forma en la base. Las hojas de abajo son las más afectadas. Después, lo mismo les ocurre a las hojas jóvenes. Finalmente, las hojas se caen. Deficiencia de manganeso. Los síntomas de deficiencia pueden aparecer en hojas medias, debido a la preferencia del transporte del manganeso desde la raíz a las hojas medias y no a las jóvenes. Los signos de la deficiencia se manifiestan por una clorosis internervial, que puede llegar a necrosarse. Hay necrosis en las venas, clorosis, las hojas jóvenes son las más afectadas. Deficiencia de cobre. El síntoma típico de deficiencia es una clorosis intervenal, seguida de una necrosis y un curvado de las hojas hacia el envés. Los síntomas se manifiestan primero en las hojas jóvenes, en las cuales se expresa la escasa distribución de cobre. Hay distorsión, oscurecimiento y marchitamiento de las hojas jóvenes. Deficiencia de zinc. Los signos característicos de esta deficiencia son
El enanismo de la planta, el acortamiento entre los nudos y la restricción del crecimiento de las hojas, crecimiento de rosetas y hojas pequeñas en algunos cultivos, además de la decoloración internervial en la parte media de la planta, similar a la deficiencia de magnesio. El margen de las hojas aparece distorsionado, retardo de crecimiento en hojas y entrenudos. Los problemas foliares afectan a las hojas más viejas. Deficiencia de boro. Los síntomas de deficiencia se presentan en los ápices y en las hojas jóvenes. La planta sufre una detención del crecimiento. Los entrenudos se acortan, las hojas se deforman y el diámetro de los pecíolos se incrementa. Las hojas se retuercen, los tallos o las puntas de las raíces se ennegrecen y mueren, las raíces se hinchan. Deficiencia de molibdeno. Los síntomas de deficiencia se manifiestan por una falta de vigor y achaparramiento de la planta. En los cítricos, como una mancha amarilla. La deficiencia por estos elementos es difícil de identificar, aun cuando se tenga experiencia uno se puede equivocar y confundir el déficit con una enfermedad producida por un patógeno, por ello se recomienda controlar y mantener el pH en los rangos de 5 a 6, 5. En este rango los nutrientes se encuentran asimilables para la planta evitando estas confusiones. Deficiencia de cloro. El cloro es un elemento de gran movilidad dentro de la planta, capaz de desplazarse a las zonas donde sea demandado. El principal síntoma de su carencia es la clorosis. Empiezan a aparecer en las hojas distintos tipos de manchas de clorosis, que suelen localizarse en las venas o esquinas de los brotes más jóvenes. Si dejamos que la carencia avance, podemos acabar con un marchitamiento de la planta. No obstante, rara vez aparece una carencia de cloro, debido a que el agua que usamos ya contiene sales, entre ellas el cloro, al igual que la marca de fertilizantes que estemos empleando. Gracias por su atención.